Un durísimo golpe en contra de Dorothy Pérez y la Contraloría General de la República. Eso es lo que se está dando por parte de la Corte Suprema, que en un proceso judicial limitó las facultades de Contraloría para destituir alcaldes en medio de investigaciones de corrupción, como también de abusos de poder o de actos indebidos, particularmente por el alcalde vinculado a Chile Vamos de Bichuquén, que Contraloría había ordenado su destitución por haber estado manejando borracho en un auto fiscal, o sea, del Estado, de la municipalidad, y que por lo mismo había ordenado su destitución y que la Corte Suprema acaba de bloquear en una resolución bastante controvertida. Ahora el argumento que dieron esto fue por una resolución pasada, como también normativas establecidas que dicen que en realidad la Contraloría no podría hacer eso, que eso se está pasando su función, aunque es debatible, y que esto realmente le corresponde simplemente a los tribunales electorales, y por lo tanto, aunque Contraloría determine que hay cosas que están mal, no puede haber sanciones de esa parte. Ahora, si eso ha sido o no, bueno, criterio de la Corte Suprema, insisto, bien cuestionable, ¿no? Por lo mismo se están hablando ahora de leyes justamente para darle esa función a Contraloría. Pero es a lo menos frustrante este tipo de situaciones porque pasa que la Contralora Dorothy Pérez está haciendo un trabajo excelente. Es muy buena en la gestión que está haciendo. Tanto así que detecta casos como este y pide la destitución. Después se la bloquean. No es la primera vez que intenta destituir también alcaldes vinculados a distintos sectores políticos por casos de abuso de poder o corrupción o actos indebidos. Estos se han ido bloqueando. Y me da la impresión en muchos casos que más allá de que den fundamentos legales para estas decisiones, que hay unos intentos de joder a Dorothy Pérez y limitar su actuación porque incomoda mucho a distintos sectores políticos. O sea, ahora por ejemplo el afectado era alguien vinculado a Chile Vamos, ex Chile Vamos, ex RN, pero es parte de esa coalición, no de ese sector. Y estaba manejando borracho en el auto fiscal. Bueno, le va a pasar algo, probablemente no le pase nada. Y lo mismo pasa con tantas otras figuras y tantos otros abusos. Por ejemplo, hace poco, y esto es un dolor de cabeza para el gobierno, la Contraloría detectó que hubo irregularidades en la entrega de subsidios de arriendo en Tarapacá, bajo la administración actual. ¿Qué pasa con eso? Empezó justamente que el Servicio de Vivienda y Urbanismo tiene que tomar medidas. ¿Han actuado mucho? No. No, entonces pasa y eso les da dolor de cabeza porque justamente les muestra los problemas que tiene el gobierno. También encontró hace poco unos más de 3.753 millones de pesos en saldos sin justificar en San Pablo. También genera dolores de cabeza para la administración local. Y así pasa, en el caso más reciente que quería hacer la institución, con alguien vinculado a Chile Vamos, que ahora también son parte de la coalición de gobierno entrante, el gobierno que va a comenzar pronto de José Antonio Kast, y que por eso, tema aparte, menciono que es preocupante la mucha presencia que hay de figuras de Chile Vamos en el gobierno entrante, tomando en cuenta que ellos tienen un historial hacia el pasado, e incluso en la actualidad, que no es particularmente limpio, y ha habido casos de corrupción en la historia chilena muy amplios, vinculados a esa coalición política. Entonces, eso es el tema aparte, pero me da la sensación por lo mismo, como hay gente involucrada y que termina siendo castigada o apuntada por Contraloría, que es de distintos sectores, que no le tienen mucho aprecio, que la quieren joder un poquitito. Entonces hacen este tipo de maniobras que yo diría que son más bien simplemente para cortarle un poco las alas en su actuación, porque aunque Dorothy Pérez es ampliamente popular a nivel nacional, podríamos decir en los grupos poblacionales amplios, no es así en el mundo político, donde es muy un dolor de cabeza para muchos de esos sectores, o en el mundo sindical, donde muchos sindicatos estatales han amenazado con hacerle marchas, manifestaciones o paros, con tal de limitar sus actuaciones porque creen que le está pasando encima de sus derechos, cuando denuncia que hay abusos de poder o abusos justamente de privilegio o actuaciones indebidas y que se han acostumbrado porque la Contraloría en el pasado, curiosamente, no hacía prácticamente nada, y cuando llega una Contralora que sí hace su trabajo e incomoda a distintos sectores políticos, ahí se molestan. No hay más que criticar a Dorothy Pérez, debería ponerse a criticar un poco más a los contralores del pasado, que qué raro que no hacían mucho y se quedaban bien callados porque llegó una nueva contralora y con las mismas leyes, las mismas normas, las mismas actuaciones que tenían ellos, ha hecho mucho más y de manera mucho más profunda. Entonces, bien rara ahí la cosa, bien rara, ¿no? Bueno. Dentro de eso justamente están haciendo estos bloqueos. Y esto lleva nuevamente a la necesidad de hacer una serie de reformas al interior del Estado para poder sanear este tipo de situaciones. Por un lado, ¿necesita más facultades Contraloría? Por supuesto, porque al menos bajo Dorothy Pérez se ha hecho una muy buena gestión. Ahora, de todas maneras, yo tendría el cuidado de observar que Dorothy Pérez no va a estar para siempre ahí. Y ella sí hace un muy buen trabajo, pero el historial de Contraloría, dentro de su existencia, no es particularmente bueno a nivel histórico. Y por lo mismo, una vez que salga Dorothy Pérez, no me sorprendería que el sucesor o la sucesora respectiva
no fuera bueno, que no hiciera bien su trabajo y volviéramos a esta tendencia típica de los contralores que parece que estuvieran calentando el asiento y todo y realmente no hicieran demasiadas gestiones o incluso que fueran cómplices al mundo político. Yo me preocuparía igual por eso, ¿no? Pero por otro lado, lo que hay que hacer son reformas importantes dentro de lo que es la transparencia al interior del Estado. Hay que hacer una auditoría general de la estructura estatal que se dijo por la administración entrante que lo iban a hacer. Vamos a ver si lo hacen, ojalá cumplan, ¿no? Y al mismo tiempo sería bueno empezar a hacer análisis de los gastos, determinar dónde se está gastando de más, dónde hay situaciones de abuso de poder, de privilegios que se han acostumbrado porque realmente son actos ilegales o abusivos con respecto a la población. Y simultáneamente, el tema de la Corte Suprema. Hay que hacer una reforma profunda y hace tiempo que debió haberse hecho y que se está hablando bastante desde el mundo político de la última presidencial a lo que es el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial a través de la Corte Suprema dice no, si esto fue por ciertas normativas, etcétera. Pero hay la fuerte sospecha, y esto se nota tanto por la población en general como en redes, de que en realidad hay mucha parcialidad política en eso. Y tiene sentido, no olvidemos que los jueces de la Corte Suprema los nombran a dedo, el presidente con 2/3 del Senado, y después todos los jueces hacia abajo, de cortes ordinarias, de cortes de apelación, etcétera, son nombrados por el presidente por ternas o quinas, o sea, candidaturas de 3 o 5 que entrega a la Corte Suprema y que si no lo eligieran ahí, otra terna, otra quina. Y esos cargos que elige el presidente, bueno, hay intervención de un político que es el presidente y la Corte Suprema hace estas otras listas para justamente buscar que se llenen los cupos judiciales, pero estas listas que lo hace la Corte Suprema que lo nombró 2/3 del Senado, puros políticos de izquierda y derecha, como también el presidente que es un político. Entonces, inevitablemente por diseño, desde que nuestro país existe como tal, la Corte Suprema está diseñada para ser subordinada y ser influenciada por el mundo político. Está en su sistema de nombramiento, ¿no? Entonces, para evitar que eso ocurra, hay que hacer las modificaciones respectivas, hay que hacer las reformas que están allí, porque después cualquier tipo de sentencia que se haga en otras áreas, y especialmente con respecto a autoridades o figuras de poder, que son un dolor de cabeza para aquellos que han estado por décadas parasitando el mundo estatal o abusando de sus poderes respectivos, cuando hay algún tipo de sentencia contra ellos, es razonable, como ocurre ahora, que uno tenga dudas, que uno sospeche que en realidad hay ciertas movidas políticas para joder a alguna persona que está haciendo bien su trabajo de manera excepcional, porque es rarísimo que eso ocurra en nuestro país en la función estatal, y por lo mismo se esté simplemente intentando hacer movidas para resguardar de cierta manera aquellos que están en sus cargos. Entonces hay que estar muy atento con eso y por lo tanto es muy importante hacer esas reformas profundas tanto en lo que es el interior del Estado como en niveles de transparencia, en temas de financiamiento y también por supuesto en cómo funciona el Poder Judicial, tanto sus nombramientos como las facultades respectivas. Eso sería bueno. Vamos a ver si el gobierno entrante se atreve a eso. Todo lo que hemos mencionado acá, él en algún momento de la segunda campaña, de la segunda vuelta, o también en parte de la primera vuelta, lo mencionó como una posibilidad de que lo podrían incorporar dentro de su programa de gobierno, como también de las cosas que van a hacer dentro de la presidencia. Ahora, si eso se quedó en promesas solamente para obtener votos, especialmente el sector de París y de Kaiser, que estos temas los tenían como aquellos prioritarios de su campaña también, si eso lo hizo solo para conseguir votos, si realmente lo hace, lo veremos cuando comience su gobierno en marzo. Pero yo diría que estas son el tipo de reformas que hay que hacer inmediatamente, que son estructurales y que deberían darse desde el primer día, porque de lo contrario no podrá haber justicia, no podrán hacerse las gestiones de buena manera al interior del Estado y simultáneamente no podrán hacerse los cambios necesarios para que este país funcione de manera bien y estructurada y las personas puedan tener cierta confianza en las estructuras estatales y judiciales, a diferencia de lo que ocurre ahora. Vamos a ver qué ocurre. Al final ahora todo está en manos de José Antonio Kast y su coalición, a ver si se atreven, pero tomando en cuenta que tiene una presencia importante de Chile Vamos en su sector, tengo ciertas dudas que se quieran hacer muchos de esos cambios o que se vayan a hacer, tomando en cuenta que como podemos ver, algunos de los perjudicados serían de esa misma coalición política. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta resolución que se lanzó en contra de Dorothy Pérez a pesar de las gestiones que ya ha hecho? ¿Están de acuerdo o no? ¿Creen que se hagan estos cambios que mencionamos o por las presiones de sectores como el de Chile Vamos y amplios sectores políticos que podrían verse afectados no se hará? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.